Amigos y amigas, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural entrarán en vigencia luego de su publicación en el registro oficial. Y según el gobierno y la asamblea, apuntan a flexibilizar la carga horaria de los docentes del país. Empero la norma no ha dejado satisfechos a sectores de oposición ni tampoco a la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores, que cree que los cambios no solucionan los problemas de fondo. Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista. Jimena Ponce, ingeniera química, ex concejala de Quito, ex ministra de Inclusión Económica y Social, asambleísta de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Ingeniera Jimena Ponce, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar aquí, sobre todo dando buenas noticias como ha sido la aprobación del veto, aceptar el veto del presidente de la República para que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural sigan su curso. ¿Por qué decimos que son buenas noticias? Y empecemos por tal vez el tema más mediatizado, el de la carga horaria de los docentes de los establecimientos educativos de los niveles preprimario, primario y medio. ¿Por qué son buenas noticias? Bueno, finalmente hemos consolidado este sistema que ya fue impuesto desde la ley en el 2011, que tiene que ver con las 8 horas de trabajo de los y las docentes. ¿Que no existían antes 8 horas de trabajo? Antes de la ley actual no existía, la que está vigente. ¿Cómo se manejaba antes, con la ley anterior, la carga horaria de los docentes? Bueno, no me refiero a las reformas actuales. No, a la emisión de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el periodo anterior. Antes de eso, ¿cómo se manejaba la carga? Está estipulado que las 8 horas son las regulares de trabajo. Se manifestaba que 2 horas, y se distribuía 6 horas para las actividades académicas y 2 horas para las actividades de planificación administrativas que requiere también el ejercicio de la docencia. No se establecía cómo ejercer estas 2 horas. ¿Qué es lo que hacemos ahora? En estas reformas estamos colocando que estas 2 horas pueden realizarse al interior del plantel educativo o externamente a él, si es que existen las condiciones para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque estas 2 horas no pueden ser acumulables. Eso sí, no es que la vamos a hacer el sábado a cumplir con las 10 horas que se irían acumulando, sino que corresponden a una jornada laboral de trabajo que permite preparar el siguiente día. Por tanto, ¿qué es lo que estamos dando? A cada establecimiento educativo la posibilidad de que estas 2 horas puedan ejercerse al interior o al exterior, y dando también al docente las posibilidades de un trabajo dentro del establecimiento o fuera de él, pero de todas formas que estas 2 horas se inviertan pues en lo que tiene que ver con la planificación de la jornada educativa. Ahora, ustedes originalmente en la propuesta que aprobó la Asamblea Nacional antes de ser objetada por el Ejecutivo, habían planteado justamente eso, lo de las 6 horas y las 2 adicionales que pueden ser cumplidas dentro o fuera. Pero el presidente Correa, en su objeción, plantea una salvedad, dependiendo de las necesidades del plantel y en función justamente de la disposición del director o del rector de ese plantel, pero con el aval de la autoridad educativa de la zona. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿eso de alguna manera le da una discrecionalidad al plantel educativo por encima de lo que decida el maestro? Bueno, así es, deben existir, como decimos, en términos generales, las condiciones para que estas 2 horas puedan realizarse en el establecimiento o fuera de él. Y esto parte de la realidad objetiva. Por eso es interesante también que estas reformas a la ley parten y recogen esta evaluación que hicimos en la Comisión de Educación en el periodo anterior. Evaluamos la aplicación de la ley y veíamos que este ejercicio, digamos, de las 2 horas tiene que responder a las condiciones del plantel. Hay algunos planteles educativos que trabajan en 2 o 3 jornadas, en donde las 2 horas de los maestros y maestras a veces es difícil que les realicen físicamente en este establecimiento. No tienen oficinas de cada uno de los profesores, o no tienen una sala de reuniones donde pueden realizar estas tareas. Pero lo pueden hacer en su casa. Lo pueden hacer en su casa siempre y cuando exista también alguna forma de registro de esas 2 horas, porque es importante que lo que ocurre en el día, en esas 6 horas académicas, pueda ser registrado en esas siguientes 2 horas y sirvan de insumo para la planificación de la jornada siguiente. ¿Y cómo registramos que en la casa, por ejemplo, puede eventualmente trabajar el maestro? Estamos hablando de un teletrabajo, de una plataforma informática que el mismo Ministerio de Educación ha venido trabajando, sobre la cual ya se están capacitando, se están también realizando procesos administrativos, y este proceso de planificación educativa vendría también a contribuir en aquellos planteles que pueda, o aquellos profesores. Recordemos ahora, y es bueno también decir a la ciudadanía, que ya muchos de los docentes, creo que más de la mitad de docentes, están ya siendo, se les ha entregado una computadora portátil para que realicen el ejercicio de la docencia. Entonces también tiene que ir a la par de las innovaciones tecnológicas, de la adquisición de estas innovaciones tecnológicas que permiten esta conectividad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con el tema del escalafón, que entiendo en la reforma fue reducido, pero también mereció algún tipo de observación por parte del presidente en su veto?
Así es, bueno, en el escalafón estas son las noticias que los maestros y maestras estaban esperando por algún tiempo hasta la aprobación de estas reformas y hasta este allanamiento al veto. ¿Qué hacemos en el escalafón? Hay algunas variaciones. Uno es que aquellos maestros, aquellos que han estado ejerciendo la docencia sin tener título de docentes, pero que son profesionales, estaban entrando a la categoría I, una categoría baja, la última categoría era la J, entraban a una categoría superior a ella, pero que aún era baja por no tener el título de docente. Y luego pasaban todo el proceso de ascensos. Ahora, ¿qué hacemos? Que aquellos docentes, profesores que no tienen el título pedagógico, pero sí de uno de tercer nivel, entren a la categoría G, que es un salario sobre los $800, y que tengan la obligatoriedad frente a esta posibilidad que se les brinda de un ascenso de 2 categorías, tengan la posibilidad, la responsabilidad de obtener su especialización en pedagogía o en ciencias docentes en los siguientes 4 años, una especialización, un nivel, el 4º nivel. Entonces, de esta manera que se hacen innecesarias las categorías J, I y también la H, que eran las 3 últimas, y por tanto se reduce la escala, el escalafón. El escalafón queda de la A a la G y cada uno de ellos va cambiando, o el tiempo de permanencia en cada una de ellas desde 4 años. ¿Qué hicimos? En el veto del presidente se recoge esto de manera muy sucinta, es decir, no se describe todo el escalafón, qué significa la categoría A a la categoría B, cómo pasa de la B a la A, cómo pasa de la C a la B a la A, con los requisitos específicos, lo cual nos ayuda muchísimo en términos del escalafón, garantizando o permitiendo flexibilidad para que sea reformado en el reglamento en la medida en que las condiciones de la capacidad, de la capacitación que tengan nuestros docentes vayan modificándose en el tiempo. Pero actualmente hoy en este momento, ¿qué pasa con aquellos profesionales que ejercen la docencia pero que no tienen títulos de docentes? Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi tiempo, en tercer curso, mi profesor de matemáticas era un ingeniero, no era un pedagogo. ¿Qué pasa en este momento con esos docentes que no son docentes, pero que ejercen la docencia con otro título? Los que al momento están en esta, han entrado a la categoría I, quizás están en la categoría siguiente, en la H. Tienen categorías más bajas. Están en categorías más bajas. En este momento se recategorizan con la aprobación de la ley. Entonces, el Ministerio de Educación ya durante este debate de las reformas ha venido preparando, identificando, me parece que son cerca de 20.000 docentes que estarían ya beneficiándose de un ascenso de 2 categorías solo por la aprobación de la ley, reconociendo ese título profesional que ya tiene, pero también exigiéndoles esta profesionalización en lo que es pedagogía. Así que de los que vienen en adelante ya entran a la categoría G directamente. Otro de los temas que también se había mencionado es aquel que significa autorizar para que los establecimientos educativos particulares puedan eventualmente incrementar sus costos bajo la justificación de que con esos incrementos van a financiar aumentos de los salarios de su personal, docentes y personal administrativo. ¿Cuál es la decisión que adoptó la Asamblea en función del veto del presidente? Bueno, particularmente es algo que yo lo había planteado desde el periodo anterior, lo hemos discutido, debatido, yo lo he defendido, incluso estando de presidente de la comisión dije yo me juego el veto en este artículo. El presidente efectivamente lo vetó por una razón, porque esto ya ocurre en el reglamento. ¿Cuál era la aspiración con la cual he hecho esta propuesta? La aspiración era que del reglamento suba a la ley. Es decir, que quede ya determinado por ley para que no sea una cuestión de potestad del ministro o de la ministra, sino que sea un tema determinado por la ley. Frente a esto, como ya no quedó así, nos hemos allanado al veto. ¿Cuál es nuestra expectativa? Que en el Código Laboral tengamos también alguna mención a lo que tiene que ser el sectorial del docente. ¿Qué ocurre? Ocurre que los docentes públicos tienen una mejor categoría, una mejor recategorización, tienen claro todo el proceso de escalafón y no lo tienen los privados. Los privados están sujetos al Código del Trabajo, empiezan entonces con un sueldo de 354, siendo legal que eso sea que ese sea un básico, porque es el salario mínimo, y luego la categorización o el escalafón de cada institución privada depende de cada una de ellas. Desde mi perspectiva existe un desbalance, no hay justicia en el reconocimiento a una labor tan importante como es el docente, así esté en el sector público o así esté en el sector privado. Vemos que hay sectoriales para otros tipos de profesiones, vemos que hay sectoriales para ingeniería, por ejemplo, y nos parecería pertinente que en el Código del Trabajo quizás exista un sectorial para también lo que es educación, de tal manera que se valorice a nivel general una profesión que es tan importante para nuestra sociedad. Recuérdeme si es que estas son las primeras reformas que se incorporan a la Ley Orgánica de Educación
Educación Intercultural luego de su vigencia, aprobación por parte de la Asamblea anterior y su vigencia? ¿Esta es la primera vez que se reforma la ley? Es la primera vez. Hemos pasado por este proceso de evaluación de la aplicación de la LOI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y ahora eso fue en un insumos, más los que mandó el presidente en su calidad de proponente de legislación, y las dos hemos juntado para poder llevar adelante estas propuestas que ya han sido aprobadas el día de hoy. Creo que son reformas interesantes, importantes, que provienen además de un proceso de evaluación. No han sido únicamente por leerlas en el escritorio, porque las propuso uno, sino que provienen de una necesidad social que que se ha venido identificando. En el caso de la jornada laboral es importante reconocer, usted mencionaba a un sector alrededor del cual están agrupados ciertos maestros, pero también es importante señalar la participación que tuvo la red de maestros, esta red de maestros que ha venido trabajando en todo este cambio de transformación educativa, que es bien importante y justo reconocer su aporte, porque no habría sido posible tener logros. Ahora tenemos logros académicos importantes, evaluaciones que ha hecho la UNESCO, las mismas evaluaciones que hace el Instituto de Evaluación, el INEVAL, con las pruebas Ser Bachiller, que van dando cuenta que los promedios de las notas de los chicos van subiendo. Esto significa que se va incorporando calidad, y esto es gracias también a esos maestros y maestras que también han confiado en estas políticas públicas y en esta rectoría del Ministerio de Educación, y que llevan adelante todo este sistema. Asambleísta, gracias por Muchísimas gracias. Qué amable. Jimena Ponce, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y asambleísta por Alianza País, dando cuenta de los detalles más importantes de la decisión adoptada durante la jornada de este martes por el Pleno de la Asamblea Nacional de allanarse en su totalidad a las 7 objeciones planteadas por el presidente de la República al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se trata de la primera reforma que incorpora la función legislativa sobre esta normativa que está vigente desde el periodo legislativo anterior.